¿Cómo se juega el ajedrez de Dios? Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México. Perdón. Y les doy la bienvenida al devocional de la zona de este día, viernes 10 de febrero del año 2023. Si estamos vivos, vivamos. Eh, Tal vez no todos a los que estamos conectados ahora en este devocional jugamos ajedrez o somos buenos para jugar ajedrez, pero todos hemos escuchado lo que es el ajedrez, y seguramente hemos podido verlo. Tiene diferentes piezas, cada pieza tiene sus características, cada pieza se puede mover cierto número de casillas, de cuadros en el tablero y en cierta dirección. Y lo importante del juego es eh, proteger al rey y poder hacerle jaque mate al rey del color opuesto. En muchas áreas de la vida escuchamos la expresión mover las piezas del ajedrez. Hoy vamos a leer en la Biblia y nos daremos cuenta por qué utilicé esta pregunta para iniciar nuestra reflexión devocional de este día. ¿Cómo se juega el ajedrez de Dios? Oremos y vamos a la Biblia para leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, los versículos del 1 al 6. Amén. Señor, gracias por la bendición que nos das de estar juntos para leer la Biblia, para reflexionar en lo que tú nos dejas ver en ella y para aplicarlo a nuestra vida. Bendice a cada uno de nosotros, guíanos, haznos tu iglesia. Me refiero a que tomemos la forma que tú quieres para que te sirvamos a ti, para tus propósitos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo se juega el ajedrez de Dios? Vamos a leer la Biblia, dice así. David consultó a todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes del ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, que se unan a nosotros, que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos en el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. De manera que David convocó a todo Israel desde el arroyo de Sior en Egipto al sur hasta la ciudad de Lebo Hamat al norte, para que participaran en el traslado del arca del Dios de Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamado Kiriat Jearim, para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor, que está entronizado entre los querubines. Hasta aquí la lectura en la Biblia el día de hoy. ¿Cómo se juega el ajedrez de Dios? ¿Y por qué usé este símil? ¿Por qué de hablar del pueblo de Dios como el ajedrez de Dios? Porque, bueno, vemos aquí un rey y vemos peones y vemos alfiles, que en inglés se dice bishops, obispos. Eh, Vemos todo un ajedrez. Y el rey, el, el mandamás, no manda, pero sí comparte visión. Le hace ver al pueblo que el arca del Señor se había descuidado en el reinado de Saúl y estaba por allá, olvidada. Y David, el rey, el mandamás, al que todos los demás le tienen que servir, al que todos los demás le tienen que rendir honores, David consulta a sus oficiales. Y luego se dirige a toda la asamblea de Israel, a todo el pueblo, a toda la congregación. Y les dice: si ustedes lo aprueban, y si es la voluntad
del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas y a todos los sacerdotes y levitas. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, eso que habíamos descuidado en el reinado de Saúl. Ya veremos más adelante. Hay toda una serie de enseñanzas en lo que viene, en la puesta en marcha de este plan. Pero ¿cómo se juega el ajedrez de Dios? El ajedrez de Dios, en el ajedrez de Dios, dijo Jesucristo, el más grande es el que sirve a los demás. Aquí está David, no mandando, tú haz esto, quiero que hagas esto, es yo me involucro, voy a ser parte de todo esto, pero se los comunico, les comparto visión. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a hacerlo, ¿qué les parece? No descuidemos más lo que el Señor nos ha dado como significado, como símbolo, como garantía de su presencia entre nosotros. Que el rey, hablando de hacer estas funciones, eso déjaselo a los religiosos. Rey, eres el rey, siéntate en tu trono, que los demás te sirvan. No, el ajedrez de Dios no se juega así. En el ajedrez de Dios el más grande es el que sirve a los demás. En el ajedrez de Dios el más grande es el que comunica y convence a los demás de hacer lo que Dios quiere. En el ajedrez de Dios el más grande es el que dice que se haga la voluntad del Señor. Qué labor tan hermosa, tan significativa la de David. Siendo rey, le da un lugar de importancia a los que están alrededor de él, pero sobre todo le da su lugar de honor a Dios. Así se juega el ajedrez de Dios. Hermanos, somos llamados a jugar el ajedrez de Dios. El ajedrez del mundo se juega de esta manera. Conviértete en rey, porque entonces tú mandas, y entonces los demás te sirven, y entonces tú ordenas, y entonces tú le sacas provecho a todos los que están a tu alrededor, porque por eso subiste los escalones de esta escalera del triunfo. Ese es el ajedrez del mundo. El ajedrez de Dios, en el ajedrez de Dios hay alguien a quien darle la gloria, y ese es Dios. Y todos los demás le servimos, y el que ha subido los escalones digamos, del triunfo, de la escala social, como le queramos llamar, ese sirve a los demás, ese comparte lo que Dios le ha hecho ver, ese convence, ese les dice, hagámoslo juntos. Hermanos, qué bueno que el Señor nos hace un llamado, no a jugar el ajedrez del mundo, sino a jugar en el tablero del ajedrez de Dios. En este tablero, la misión máxima es que el reino de los cielos se establezca en esta tierra. ¿Cómo? Haciéndolo ver a los demás que el reino de los cielos se ha acercado, porque Cristo lo trajo a nosotros. Dios nos los mandó por medio de Cristo. Y lo compartimos y el reino se extiende y mientras se va extendiendo el reino de Dios, todos nos ocupamos de enseñarle a los demás a conocer, creer y obedecer al Señor y a honrarlo. ¿Y de qué sirve jugar el ajedrez de Dios? Ya lo veíamos en días pasados. Me parece que el día de ayer, sí, fue el día de ayer, que Dios fortalezca lo que hacemos. Como le decía el salmista, la obra de nuestras manos confirma. Los invito a jugar el ajedrez de Dios. Los invito a que nos vengamos todos a este lado del tablero, donde le servimos a Dios y donde nadie es más importante que los demás. Y cumplimos nuestra función en la medida que servimos a Dios y le servimos a los que están a nuestro alrededor, haciéndoles ver lo que Dios quiere y ayudándonos unos a otros a llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Amén. Gracias, Señor, por habernos dado la bendición de ser llamados a ser parte de tu ajedrez. Gracias, los que somos peones te agradecemos. El que la hace de torre te agradece. Y el de más arriba se dispone a servirte, Señor, a ti y a servirle a los demás. Gracias por habernos sacado de jugar en el ajedrez del mundo
ese ajedrez abusivo, egoísta, altivo, y ayudarnos a entender cómo se vive la vida en ti. Gracias en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, así hacerlo y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si esto ha sido de bendición para ustedes, ya lo saben, los espero por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para cada uno de nosotros, compartámoslo. Por favor, denle like a nuestros videos, si es que nos ve por video, para que los algoritmos de estas redes sociales le hagan llegar este mensaje a más personas. Animen a otros a que se suscriban a nuestros canales de comunicación y que el reino de los cielos se establezca en esta tierra. Hasta mañana, cuando me va a dar mucho gusto encontrarlos nuevamente como el día de hoy. Dios les bendiga.